Quiero medio kilo de linaza. ¿Cuántas de linda? 5. Gli empori che aprirono fornivano una varietà di prodotti provenienti da diverse parti del mondo. Nel 1920 esistevano circa 1200 empori nel Gran Valparaíso, dei quali oggi solo rimangono una dozzina. Gli empori si trovavano per tutta la città, da un estremo all'altro nei colli, dall'ultimo luogo abitato nella parte più alta, fino al più prossimo al mare. Coprivano tutti i settori sociali, dal più residenziale, esclusivo ed aristocratico, fino al più umile e popolare. Don Antonio llegó traído por su hermano, que había llegado algunos años antes, y que en un principio se dedicó a importar artículos que aquí no existían, principalmente de Italia, tales como queso, aceite de oliva, conservas y cigarrillos. Valparaíso en ese entonces gozaba de un auge comercial sin precedentes. No existía el canal de Panamá, por lo tanto era el primer puerto de recalada en el Pacífico, por lo tanto era una ciudad muy atractiva para los inmigrantes para instalarse. Por otra parte, el paisaje y el clima de Valparaíso y de la región era muy similar al de la Liguria, por lo tanto no me cabe duda que aquí se sentían sumamente cómodos. Tampoco fue un proceso de inmigración como hubo en la Argentina, en la cual hubo una política de inmigración. Esto fue
llegaba uno que traía al otro, se mandaban las cartas a Génova y así fueron llegando. Y la comunidad italiana que hubo en Valparaíso fue sumamente importante y que incluso permanece hasta el día de hoy. Y en esta ciudad se instalaron firmas que abastecieron, en este caso, a los emporios, tanto del Plan como de los muchos cerros, que no solo esta que era Cambiaso, sino que un poco más allá estaban los Ansaldos, la familia Bacari, los Aste, los de María, que estuvieron hasta hace pocos años aquí al lado nuestro, y más en el puerto Gazale y Bachigalupo, que yo diría son los que mantienen más claramente la tradición comercial de sus fundadores. Il popolo italiano è uno dei più grandi migranti nella storia dell'umanità. Possiamo trovare comunità italiane da qualsiasi parte del mondo. La migrazione italiana in Cile si inizia approssimativamente da circa il 1850. Poco dopo, durante la Prima Guerra, ci fu una seconda gran migrazione. La differenza dall'anteriore era che le persone che arrivavano erano più tecnici che contadini. Successivamente, durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivò in Cile una grande quantità di italiani. Questa fu l'ultima grande ondata massiva e, come le anteriori, la motivazione maggiore era poter raggiungere lontani parenti. Era diferente. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio íbamos a misa de 9, el día domingo, y después subíamos al segundo piso de la parroquia italiana y el padre nos daba desayuno. El día domingo. Éramos un grupo, pero se hacía chico el lugar. Claro que todos los papás de todos nosotros, que uno le daba el pan, que el otro la mantequilla, que otras veces una mermelada, que otras veces manjar, esas cosas, que otras veces la leche, el chocolate, entre todos los papás. Y éramos todos del colegio italiano. Rapalo, Santa Margherita, Lavagna, Portofino, todos de por ahí. Empezó a venirse uno, el otro llamó al otro, el otro llamó al otro. Se volvieron a Italia, se casaron, se vinieron otra vez con la familia para acá. Llegaban, faltarían 700. Llegaban, es que siempre llegaba mucha gente de Italia, que venía a pasear, a visitar a los parientes, después se iban y ahí, cuando llegaban, traían todas las copuchas de allá. Esto es muy sacrificado, mijita. Tú sabes a la hora que llegas, pero no a la hora que te vas. ¿Usted también? No, pues eran otros horarios. Otros horarios. Antes se trabajaba el sábado en la mañana. ¿Ya sé, señor? Lo que pasa es que aquí viene gente que venían los abuelos, después los papás, después ellos y ahora vienen los hijos. Cuatro. Gracias, señora, perdón, no te escuché. ¿Qué van a hacer todos ellos para allá, no sé? Ah, no sé, pues. Cada uno se va para su casa. Ah. Lo que yo hago es intentar conservar y restaurar y conservar lo que es del pasado, entonces intentar mantener lo que son las raíces también de este país. Ahí ordenalo. El macho no lo aguaron. Ah, ya, ya.
¿El macho no lo cuadra? Ya. Chao, banda. Chao, Renato. A ver, dime. ¿Hasta qué hora tiene abierto? Hasta las 7:30. Ah, para el partido también. Ya. Ya se la portada. Misiones de Alberto Marló. De Misiones. Ahí de los dos. ¿Cuánto tiene? Un Merlot. Un Merlot y un Carmen. ¿De qué parte de Italia eres? Soy de Roma, De Roma. Sí. Capitalino. Capitalina. de la capital, sí. Bonita Roma. También estuve en Roma. ¿Sí? ¿Hace harto tiempo? Esa misma, la fecha del 84. Del año 1984. Fue la única vez que fuiste a Italia, ¿no? Sí. Y tú viajes en Chile. Sí. Bueno, culpa del amor. Conocí aquí mi actual marido aquí en Valparaíso. Viniste a pasear y... Sí, vine de vacaciones acá hace 8 años. Y finalmente con él decidimos trasladarnos acá en Santiago, que hace 3 años que estamos aquí. ¿Él es chileno? Él es chileno, sí, sí. Bueno, y aquí había cualquier negocio, porque aquí había en la Plaza Chore habían como 4, Emporio. 5. Acá en esta calle había uno más a la esquina, otro allá, de italiano, eran todos italianos, todos por italianos. Mi papá era italiano, ¿De dónde? era de Génova, Centro y Levante. Ya. ¿Ya fue la fiesta o todavía no? Mañana vengo. No, pero fue ya. Sí, fue la semana pasada. Ah, ya. Que ahora andan todos en Santiago, por eso es que no han rendido cuenta, porque tienen que pasarme el detalle. Sí. Obviamente van a... A devolver cosas. Claro. Sí. Bueno, sí, ya. Pero mañana tengo todo el cuento y ahí vengo para acá. Ya no hay problema. Yo no estuve la semana pasada, el jueves, el viernes. Ah, no. No, sí, estuve en Santiago. Ah, ya. Me mandaron. Está bueno. Sí. Para que... Ya, pues. ¿Saco la cuenta yo? Sí, ¿Y tu papá por qué vino por acá? Ahí lo mandaron. Mi mamá llegó como a los 15 años. Está súper joven. No, él llegó a Buenos Aires primero. Y después vino a casar. Porque en Buenos Aires venía el papá de él, porque parece que Italia estaba media mala la cosa. Y entonces él se vino allá a Argentina y el papá de él. Sí. Y después lo trajo él. Después se vino para acá con unos tíos y trabajó en este negocio desde que lo abrieron. ¿Y por qué de Argentina a Chile? Porque en Argentina hay mucho más hermanos, Sí, pero... más italianos que acá. Sí.
la música. Es que ya aquí hay unos tíos, a lo mejor le ofrecieron Por eso. más probabilidades de pedir. Bueno, y compró el negocio. ¿Y los tíos habían llegado directo a Valparaíso? Sí. ¿No a Buenos Aires? No. Ah, ya. ¿Y en qué año fue que llegaron? Ellos, yo obviamente no lo sé. Sé que mi papá llegó como a los 15 años, de hace qué años. Como el año 14, 3, 2, 1912. Le prime organizzazioni italiane all'estero ebbero un carattere di unità e mutuo soccorso, cercando di evitare la dispersione delle persone. Così nacquero le umanitarie ed altri spazi per unirsi in collettività, con una segnata impronta solidaria. En este minuto cumple aquí, esta institución está cumpliendo 128 años. Esta institución empezó con más o menos 1.500, 1.800 socios. Actualmente somos 300 y tantos. Nació como una sociedad de socorro mutuo. En este minuto ya no es tanto socorro mutuo, pero por lo menos... Primero italiano vinieron a la Sociedad del Mutuo Socorro. Claro, es decir, ellos la formaron, en el fondo, formaron esta institución como todos los inmigrantes que llegan a los países, que fueron un lugar, digamos, para juntarse. Y bueno, nosotros seguimos con eso y ahora, bueno, por lo menos los nietos, los hijos, qué sé yo, que hemos luchado para conservar la tradición italiana, por lo menos que a nosotros nos interesa, porque ellos lucharon mucho para conseguir esto, pero también el trabajo nuestro es mantenerlo, que es lo que más cuesta. In principio era più chiuso, non arrivava tanta gente. Quando ho finito l'immigrazione questo club non ce ne aveva nessuno italiano. Poi adesso un po' perché l'italiano antico, italiano, che è arrivato qua. Il verace? Il verace è più chiuso. Era chiuso, non voleva aprire la comunità, tutto dentro. E adesso è un po' difficile, noi altri dobbiamo aprire un po' alla comunità, che vengono, che conoscono come sono gli italiani, il mangiare italiani. Ma c'è una cosa anche nella scuola italiana che io ho parlato varie volte con il direttore. La scuola italiana, in sua attività extraprogrammatica, deve fare qualche cosa tipica dell'italiana. Per esempio? Per esempio il mangiare. La cucina. Lo sport delle bocce. Le bocce. Deve farlo è un'attività, diciamo, culturale. Ma questo è anche successo un po' perché è cominciato a fare la riunione delle province italiane. Era molto forte. Diciamo la verità, in Italia un genovese con un napolitano Non c'è niente a che vedere. niente da vedere. E qua noi altri che siamo per me sono italiano, quello del sud, quello del nord e quello del centro. Questo è ben particolare come elemento. Che devo fare così, se no come si fa l'unità degli italiani? Quella solidarietà che chissà in Italia non c'era, mentre qua... Ma deve farsi così, claro, bisogna farla. Va bene, in Italia c'è quella differenza. Ma perché dobbiamo portarla in Cile? El 88 se constituye la escuadra folclorística Ligure como escuadra de canto y baile. Desde aquel entonces estamos haciendo esto, nos sentimos muy italianas. Yo personalmente nací en Chile, me encanta Chile, pero la verdad que me siento súper italiana. Nací comiendo pasta fatta en casa dalla nonna. Y es algo que me enriquece mucho. Me encanta ver a toda la gente contenta, nos acompañan siempre, nos siguen. Y la verdad que lo que hacemos es un folclore más local, no es necesariamente
general italiano, es ligure, somos una escuadra ligure, pero tratamos de representar lo más fielmente lo que es la cultura genovesa. Cantamos en genovés, que no es menor, en dialecto. Arriunda de Carnaval. En 1933 llegó mi mamá, yo nací en 1935 y fui hijo único, así que tengo todos los mismos que corresponden. También mi papá llegó en los 30, ¿Sí? y mi papá hizo un recorrido semejante en algo al tuyo, que llegó... El mío no, de mi padre. A tu papá, claro. Mi papá salió a Niza primero, estuvo en Francia, en la Costa Azul, en Niza un año, y después se vino a Buenos Aires, en buque como se hacía siempre, Sí. con un viaje largo de 3 meses creo que era o algo así, el viaje de buque Sí, más o en menos, los 30, ¿no? Algo así, digamos. Vivió en Buenos Aires un año, en el norte argentino, viajó bastante por el norte y después de aquel tiempo pasó a Santiago y después a Valparaíso y se quedó en Valparaíso. Muchos de los migrantes de aquella época pensaban que probablemente no iban a volver nunca más a Italia. Me recuerdo, es el hecho de que la posición que tiene Génova hace que en alguna parte, por ejemplo en la zona donde están mis padres, el sol aparezca por las montañas y se pone en el mar, que es lo mismo que ocurre en Valparaíso, por ejemplo. Exacto. Entonces hay una cierta semejanza, cosa que no ocurre en Buenos Aires. Digamos. Claro, en Buenos Aires es al revés. Al revés la cosa. Mientras que aquí estamos, como se digo, en una posición muy especial y la Liguria en realidad está como atravesada entre el Ponente y el Levante, digamos, ¿no? Pero Génova está en el medio, justo. Los cerros de Valparaíso también son semejantes a los cerros de la Liguria, porque es una franja de mar, pero después comienzan inmediatamente las colinas, que no son muy altas, pero bueno, son colinas al fin y al cabo. Incluso para llegar al pueblo originario de mis padres, digamos, son 800 metros que hay que subir, pero bueno, se notan, digamos, que hay que subirlo a través de una pendiente. Me hablaban a mí en italiano. En italiano. Y hablaban entre ellos genovés. Ya. Entonces, como había yo hijo único, entonces era el único que podía escuchar ambas cosas y a cada rato. Claro. Era trilingüe. Entonces, al final Ceneice, italiano aprendí y chileno. a entenderlos en genovés. Y algún día me solté la lengua, digamos. Por ejemplo, mi papá tendía a no hablar del pasado. Y en eso yo creo que hay un contraste con los padres de Rodolfo, porque Rodolfo sabe más, claro, esa es una diferencia enorme. El que sean ambos, tus viejos, que Sí, claro. ambos hayan sido italianos, sí, pues venían del mismo, los tenía juntos. Venían del mismo pueblo, dije, ya también. Claro, entonces, y de la misma... O sea, sí, Consciente se llama el lugar. Claro. Y bueno, hablaban de la zona, de la geografía, que habían estado en Génova para tomar el barco, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Con parientes y amigos comunes. Claro, efectivamente. Ahora, los contactos eran todos efectivamente, ¿cómo se llama? Genoveses. Incluso yo recuerdo de que en alguna oportunidad, cuando ya tenía, no sé, 8 años, 9 años, una cosa por el estilo, venía al negocio de mi papá un señor, Guillermo Solari,
que deben haber escuchado hablar de él, digamos, y que fue el fundador de la Asociación Ligure, que en la época lo llamó Grupo Ligure. Y este señor era vendedor de Bargosini, vendía los fiambres, pero hacía un poco el ejercicio también de ser el contacto entre los italianos en Santiago, porque él conocía todos los negocios. Porque como repartía, o sea, vendía embutidos, la cecina, entonces, bueno, todos los negocios tenían, muchas de las carnicerías también cecina, entonces conocía virtualmente entonces se comunicaba con todo, era una manera de mantener a la gente en comunicación entre ellos. Arvi, Zenese, Cetto. Mazzo. Masu. Zugno. Zugno. Senese, no, lunaio, Sena è denaro. Sena. Valparaíso fu uno dei centri urbani più dinamici del Cile e di tutta la costa pacifico del Sud America, considerato un luogo cosmopolita dove l'inserzione straniera era parte del giorno a giorno. Valparaíso fu più che il porto principale del Cile, fu l'emporio del Pacifico. Valparaíso es un puerto que tiene una historia hace muchos años, producto de que Valparaíso fue la gran puerta de entrada de los principales mercados sudamericanos. No olvidemos que antes de existir el Canal de Panamá, todos los buques de una u otra manera pasaban por nuestro puerto y la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad que tampoco nació primero que el puerto, sino que el puerto fue el primero que nació y después se configuró la ciudad, ha ido dando forma de una u otra manera a lo que es hoy en nuestro puerto. Los buques permanecían entre semanas y algunas veces meses en Valparaíso y esto generaba una gran vida en la misma ciudad. Por lo tanto, esta gran cantidad de migrantes que llegaron en estos buques nos han permitido también ir conformando la estructura del Gran Valparaíso. Bueno, prueba de ello, en el caso mío, que soy hijo también de un emigrante, de acá de Valparaíso. Mi abuelo Francesco D'Avagnino de Vincenzo es un italiano que llegó principalmente a Sudamérica, pasando por los países de Uruguay, Argentina y posteriormente Chile. Acá en Valparaíso tuvo un gran restaurante que se llamaba Embassy, que estaba a la altura del Teatro Victoria, en la calle Pedro Montt. Génova es una ciudad muy parecida a Italia, a Valparaíso, tiene algo en común de Valparaíso, tiene un perfil muy similar. Es una ciudad patrimonial, es una ciudad con muchísima cultura. Y nos damos cuenta que los puertos de una u otra manera se empiezan a enlazar. Hoy los puertos a nivel mundial son puertos que más que puertos o lugares de transferencia se han transformado en grandes centros de negocio. Y bueno, Génova es una de las principales puertas del ingreso de la fruta, por ejemplo, al mercado mediterráneo. Nosotros somos el principal puerto exportador de fruta y por eso que tenemos una relación permanente con el puerto de Génova, dado la similitud del puerto y dado la similitud de las necesidades que tienen ambos puertos, poder desarrollar cosas en conjunto. Si uno mira y hace la comparación de lo que es Valparaíso con Génova, nos damos cuenta de que el Muelle Prat es el puerto antiguo que tiene actualmente Génova. Si nos vemos la avenida Errázuriz, la calle Errázuriz nuestra en Valparaíso, es la avenida Aldo Moro que tiene Génova. Si vemos la terminal de pasajeros BTP, es la terminal de cruceros que tiene Génova.
Si vemos el proyecto Barón, es el proyecto que está unido con la terminal de pasajeros en Génova y que tiene supermercados y varias cosas más. Entonces, me parece que tenemos muchas cosas en común, tenemos además una raíz muy en común. No olvidemos además que en este puerto trabajan una gran cantidad de italianos, o hijos italianos, descendientes italianos, y la mayoría son genoveses. Una historia difícil de contar. Tenía tan solo 16 años cuando en el puerto de Génova lo embarcaron rumbo a Chile. ¿Qué pasaría por su mente de niño de comienzos del siglo XX? Nunca lo sabremos, porque desgraciadamente no tuvimos la visión de conversar con él acerca de este tema. Solo podemos imaginar lo que él sentiría y pensaría. Tal vez sintió angustia por separarse de su madre, ay, me da emoción, de sus hermanos y de sus familiares, también por ir hacia un lugar tan distante y desconocido. Su hermano lo recibiría en aquel país, pero él venía a raíz de propio convencimiento o tuvo que resignarse y obedecer la orden de su madre. Eso tampoco lo sabremos. Sí sabemos que la situación familiar no era buena, el padre había fallecido, los hermanos eran varios y la situación económica era difícil. Poco sé de mi papá. Sé que eran 5 hermanos, entre ellos 4 hombres y una mujer. Tenían un negocio, como en un supermercado de los de ahora, en esa época. Había de todo. Y mi mamá era la fuente principal ahí para ayudar a mi papá. Toda clase de productos. Carbón, vino, chicha, azúcar, miel, de todo. Y mi papá empezó a construir el edificio nuevo, la casa nueva, como en el 22, 23 por ahí. ¿Usted sale en la foto esa? Claro, yo estoy ahí guaguita, chiquita. Francisco Rizo Ferrari se llamaba. Y tenía sus hermanos, que era mi tío Nicola, que llegó antes. Llegó primero. Y después llegó mi papá como a los 13, 14 años. Llegó donde el tío Nicola. Él parece que lo ayudó a formarse ahí. Después que se murió mi mamá, él ya quedó sin ganas de seguir con el negocio. No se la sintió solo. Echaba de menos a mi mami, así que... Sí, pues mi mamá era su brazo derecho ahí. Como le teníamos un poco miedo. No era una persona cercana a uno, más bien distante. Mi mamá era más cercana. Con ella uno tenía más confianza. Por ejemplo, cuando veníamos del colegio le preguntaba, cuando veíamos que estaba mi mamá, qué felicidad. Estaba mi mamá, no estaba mi papá, porque él era el más cascarrabia, se puede decir.
Claro, porque mi papá compró la casa que está al lado. La compró primero, esa casa, y después compró el terreno donde edificó esta otra. Yo lo único que me acuerdo es que el teléfono estaba abajo y los dormitorios estaban arriba. Y una vez que lo llamaron por teléfono a las 2 de la mañana, tuvo que bajar a atender el teléfono. Y era una broma pesada que le hicieron. Francisco padre compartía su tiempo en el trabajo y los deportes. Fue socio y fundador de la Sociedad Esportiva Italiana. Sé que era un aventajado ciclista y waterpolista. Otra de sus aficiones era la caza. Salía con sus amigos muy de madrugada y volvía con una buena cantidad de pájaros. Recuerdo haber visto a mi madre desplumar pacientemente las aves y luego confeccionar plumones que se ponían en la cama para abrigarnos los pies. En esa época el Emporio Rizo era el único que tenía teléfono y muchas veces mi papá envió en busca de las personas por muy distantes que vivieran. Mi padre era un buen vecino. Gli immigranti italiani che si installarono nel porto di Valparaíso crearono gli empori come una forma di inserzione socio-economica e che permetteva allo stesso tempo di essere indipendenti. La maggioranza dei migranti erano uomini, così i matrimoni con donne cilene furono molto importanti. Queste furono grandi compagne lavoratrici, crescendo inoltre i figli sotto questo doppio sguardo culturale. Il grado di mutua dipendenza tra queste coppie fu infatti molto forte. Se llama Liguria porque en honor a mi nono, que era genovés de Chiavari. Mi nono nació como en el 1902 y como a los 25 años decidió, como muchos otros italianos, en el posguerra, probar suerte y se viene un poco siguiendo a su hermano que se había venido un par de años antes. Se viene en barco, llega a Valparaíso y se viene a Santiago a tratar de trabajar con él en un pequeño almacén que tenía el hermano, pero no dio resultado en la sociedad y entonces mi nono empieza a trabajar solo. Eso lo que nos marcó de la cultura italiana, la comida. El nombre Liguria es en honor a la región en la que nació el nono y con esa idea nació, nunca nació con la idea de ser un restaurante italiano. Sí, nosotros igual tenemos, todos los platos de comida italiana que tenemos son todos con productos que son traídos directamente de Italia. El prosciutto, no sé, el formaggio, la pasta. Él de carácter es una persona muy reservada y que incluso yo de repente siento, por los recuerdos que tengo, que nunca como que soltó su historia italiana.
O sea, de hecho, mi nono, yo los recuerdos que tengo de él jamás lo escuché hablar en español. Jamás. O sea, siempre en italiano. Y sobre todo los garabatos. Sí. Siempre en italiano. Lo fuerte, por eso te decía, lo fuerte para el nono, cuando tiene que haber venido para acá, la discriminación que puede haber sentido, porque eran los pobres que arrancaban de la guerra. Eran eso, ¿no? Como te decía, nosotros nunca habíamos hablado italiano, porque mi nono nunca nos había enseñado ni nada. Y yo llegué a vivir Italia sin saber hablar nada. Yo creo que hay que vivir la discriminación para saber lo que es. Es bien fácil hablarlo así en forma de afuera. Por eso yo te digo, yo creo que como nadie en mi familia pude haber sentido lo que a lo mejor sintió también mi nono cuando llegó acá. Y quizás esa cosa que yo te digo, que él se haya convertido en una persona tan así cerrada, tiene que ver con eso. El impacto de llegar de tan lejos a un lugar donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma y donde sí o sí tenés que salir adelante. No, o sea, no hay posibilidad de tornar indietro, no c'è. Muy orgullosa de mi papá, que él llegó a Chile muy jovencito y no tenían nada, llegaban emigrantes. Yo creo, porque antiguamente los papás no conversaban, no contaban de ello, pero yo calculo que llegó en el año 1928-1930. En aquel entonces los trabajadores trabajaban todo el día y parte de la noche, y el dueño le hacía la cama debajo del mesón venían en ese tiempo, las botellas de vino venían cubiertas con una paja para que no se rompieran, y con esa paja le hacían la cama debajo del mesón. En ese tiempo mi papá compró el gastronómico en la calle Valparaíso, el negocio, no la propiedad. Y en el año 55 él lo arregló, lo agrandó, lo dejó muy lindo. Me contaba mi suegro que no salían nunca, porque en la noche rompían el carbón para hacer los paquetes de carbón para venderlo. Y salían una vez cuando había alguna fiesta que cerraban todos los negocios, y se iban al Club Italiano de Valparaíso. Pero dice, nos mareábamos porque ver un espacio grande, algunos caballos que pasaban, carretas, esos movimientos no estábamos acostumbrados, porque estábamos siempre atrás de un mesón y dentro y debajo de un mesón. Dicen una cosa impresionante, como queríamos volver porque nos sentíamos mal afuera. El almacén de aquel entonces era un negocio importante que vendía productos alimenticios, pero todo a granel. Para los que hoy día son jóvenes, no se imaginan cómo era eso. Se vendía el azúcar, la harina, el té, el café, todo a granel. El gastronómico era importante en Viña del Mar. En aquel entonces los santiaguinos venían a veranear a Viña por 3 meses. Y estos emporios de la calle Valparaíso, tanto el Viña Marino, los Samoyedos, el de mi papá y otros, el Emporio Inglés que estaba al frente de la estación de Viña, le repartían, iban a llevarle la mercadería a la casa. Fuimos a la feria de Milano y en la feria de Milano estaban expuestas las máquinas de Torresani, que es la marca, para producir pasta. Y él se le ocurrió la idea de traerlas a Chile, colocarlas en el gastronómico de Viña, las primeras, que eran más chicas, y empezar a hacer ravioles, capelletti, fettuccine, fideo en general. Le fue muy bien, la gente empezó a conocer las pastas italianas porque no eran tan conocidas,
y empezó con un pequeño emporio y la fábrica de pasta. Yo soy descendiente de una familia de emporios italianos que estuvo justamente y está aún localizada en el barrio Puerto, en este sector que es el fundacional de nuestra ciudad y que prosperó así como lo hicieron muchas personas y muchas familias vinculadas al ámbito de esta importante y pionera actividad en nuestro país. Desde Valparaíso inmigró mucha gente. A través, perdón, de Valparaíso inmigró mucha gente, llegaron muchas personas y los emporios fueron un eslabón fundamental para la vida, para la convivencia, para el desarrollo de las ciudades, tanto para las personas que vivían y estaban ligadas al ámbito de la transferencia, de la actividad portuaria, como para aquellas familias que se fueron quedando en nuestra zona. Son 7 hermanos los que fueron los descendientes del creador del emporio. Yo diría que 3 de ellos continuaron vinculados a la actividad comercial como independientes, otros trabajaron en otras actividades. Hoy día el emporio de mis nonos continúa con 2 de los hermanos mayores de mi papá. Y sin embargo ninguno de nosotros, ni los hijos directos de estos tíos, ni nosotros que fuimos nietos del creador del emporio, hemos continuado en la actividad. Sin embargo, algunos seguimos vinculados al Paraíso, porque también está una ciudad que es bien ingrata en eso, hace que donde ha habido poca industria, también la gente emigra de Valparaíso y muchos de nuestros parientes están hoy día en Santiago. Entonces, bueno, y los emporios hoy día no tienen el volumen de venta ni de actividad que permita darle continuidad a varias familias como fueron en otra época. Soy hijo de Ezio Bachigalupo, uno de los dueños de la bodega Pedro Montt, y no sé cómo resumirlo realmente, pero para nosotros el negocio ha sido toda la vida. Y de chiquitito hemos estado ahí, nos ha marcado, últimamente bueno, se cerró, ha sido una emoción muy fuerte para todos nosotros. ¿Ya? Partió con mi nono y con su hermano cuando llegaron a Chile desde la Liguria, desde este Levante. Entiendo, llegó primero su hermano, después llega mi nono y empezamos a trabajar ahí desde pequeño. Después mi papá tenía 17 años, mi nono se enferma, mi papá empieza a trabajar en el negocio. Parte trabajando después con el tío Sergio como socio y con sus hermanas también, todos juntos ahí en la obra. Yo creo que toda nuestra vida giraba mucho en torno al negocio. Mi mamá trabajaba en la caja, la tía trabajaba también ahí, el tío Sergio lo conocíamos de chico, mi papá trabajaba de lunes a sábado en el negocio, entonces íbamos mucho para allá. Quedaba camino al colegio, mi nona vivía en el segundo piso, había mucha vida en torno al negocio mismo. Y nosotros chiquititos era típico que Navidad, que había más trabajo, íbamos los primos a ayudar, digamos, en época de Navidad, y después algunos, los más grandes, nos quedábamos al inventario, después las primeras semanas de enero, entonces siempre también participamos. Y creo que cuando el chico uno decía, pucha, mis amigos están en la playa, yo estoy trabajando, tenía esa cosa, digamos, pero yo creo que fue una muy bonita etapa y creo que a todos nosotros los que estuvimos ahí nos marcó harto porque parte del aprendizaje de la vida, sabes que las cosas no son fáciles, hay que ganárselas, que hay que ayudar a la familia y eso yo creo que fue una muy bonita enseñanza. O sea, muchos trabajadores del negocio partieron con mi nono y gente que fue a comprar al negocio
de muy chiquititos se veían, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana con la misma gente. Había harto mundo, harta tradición ahí que era parte de mucha gente en Valparaíso. Mira, recuerdo muchísimo, típico en época de Navidad, que el negocio estaba súper lleno. Éramos chicos, no sé, pues, 14 años trabajando ahí. Y me acuerdo la cantidad de gente ahí que iban con la receta, hoy el pan de Pascua, y necesito 5 gramos de esto, 2 de canela, 4 nuez moscada, y uno le pesaba, armaba los paquetitos, se los vendía. Y era realmente 3 corridas de personas, atiéndeme a mí, atiéndeme acá, y uno tratando ahí de hacer lo mejor posible. Y recuerdo una vez que con mucho empeño armé los paquetitos, los pesé, y al tiempo, el rato después llega una señora con la bolsa y todas las cosas mezcladas, habían desarmado todos los paquetes, todas las especies mezcladas, y por supuesto no les servía. Ahí por supuesto se hizo todo de nuevo y ahí me enseñaron a hacer los paquetitos bien, que yo lo hacía al revés. Todas esas cosas se recuerdan. Soy Marisa Gandolfo, hija de Mario y Elena Rizzo. Mi padre al día de hoy tiene un emporio y durante toda mi vida he estado relacionada con el mundo de los emporios. Mis abuelos llegaron alrededor de muchos años atrás a instalar los emporios a Valparaíso cuando tenían 14 años, muy pequeñitos. Y siempre estaba en contacto, me gustaba cuando pequeña ir a ayudarle a mi papá al emporio. Ahí me llamaba mucho la atención toda esta envoltura que se hacían con el papel craft, que era muy bonito. Y ahora trabajo en los supermercados, ya llevo 19 años y es un poco los caminos de la vida, ¿no? Que de un mundo de emporio, que era el antiguo supermercado, ahora al actual mundo de los supermercados. Por parte materna era Francisco Rizzo, que se puso con un emporio en el Cerro Esperanza, y del lado paterno el Emporio Gandolfo, que se instaló en Valparaíso, en pleno centro de Valparaíso. Con nostalgia recuerdo los emporios de antaño que tenían tanta mercadería, por ejemplo, ahí tú tenías zapatillas, tenías ropa, hasta juguetes se vendían. En el fondo, y trataban de imitar un poco lo que era el supermercado, o eran los únicos lugares donde se podía ir a comprar, así que trataban de entregarle a la comunidad la mayor cantidad de surtidos que podían tener. Me contaba, por ejemplo, que en el del Cerro Esperanza venían gente de los alrededores que llegaban en caballo, en burro, a hacer las compras. Y también existía la modalidad, ¿cierto?, de que se anotaba en un cuaderno lo que la gente iba comprando y después al final de mes se le sacaba la cuenta un poco de lo que se había deudado. También se le hacían atenciones, típica la yapa, cuando tú comprabas algo te regalaban un par de dulcecitos. Y bueno, la vida en los emporios es bien sacrificada. Yo ahora miro a mi papá, tiene 84 años, se levanta todos los días a trabajar sin fallar ninguno, a no ser que esté muy enfermo, y es bien esclavizante. La vida en el supermercado es distinta, porque es ya una estructura gigantesca en la que depende de muchas personas y es distinto. Bueno, dentro de las historias simpáticas que ocurren en el Emporio Gandolfo al día de hoy, es que tiene mucha cercanía con el puerto de Valparaíso. Entonces, para los años nuevos, se reúne toda la familia. Llegan todos los hermanos, ahora llegan los hermanos de mi papá, nosotros los hijos, y también están llegando los nietos. Y todos llegan a colaborar porque ahí se llena de gente que viene a comprar la champaña, el pisco, todos los tragos que la gente usa para celebrar en el Año Nuevo.
Y es simpático porque también llegan extranjeros, empiezan a hablar en inglés, ahí entre todos nos tratamos de ayudar porque no podemos entender mucho, quieren pagar en dólares, le aceptamos los dólares, como somos un emporio no hay problema en ese sentido. Llegan españoles, familias enteras, mucho curadito también llega a comprar y es un bonito momento y ahí todos estamos juntos tirando el carro hasta como a las 11:30 y ahí a veces pilla el año nuevo y hay que darse los abrazos en el mismo emporio. Bueno, a mí en lo personal me gustaría que siguieran las tradiciones y que siguieran existiendo los emporios, que se renovaran las personas, porque encuentro que es bonito esto de la cercanía con el barrio. Encuentro que ahí se genera como el vínculo social con la gente, porque en el supermercado es más complicado, es un mundo más impersonal. Y sí, pues si yo pienso, me gustaría que se mantuvieran las tradiciones. Difícil es, porque hoy en día todo el mundo piensa en tener una profesión, en ser exitoso, y estos trabajos de tanto esfuerzo, dedicación, cada vez son menos tentación para los jóvenes. Así que creo che por ese lado van a desaparecer. Si dice che gli empori scompariranno, la forma di vita di diverse generazioni di italiani che giovanissimi arrivarono in Cile dal vecchio continente nel XX secolo.